uno, ya. Otro más. Ah, ya. Hay confianza. Buen día. El día de hoy vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto final, el cual es basado en la estimación del coeficiente convectivo. Nuestro objetivo general es relacionar la tasa de transferencia de masa con el área de transferencia y el gradiente de concentración, para de esta manera estimar el coeficiente convectivo de manera experimental. Nuestros objetivos particulares son analizar con datos experimentales cómo el coeficiente convectivo es afectado por el tipo de flujo, que en este caso es turbulento, y las propiedades físicas del sistema. Además, vamos a observar de manera práctica cómo es que ocurre la convección. Comenzando por definir qué es el coeficiente convectivo en transferencia de masa. Generalmente está representado por una letra K minúscula y en manuscrita. Este juega un papel crucial, ya que describe cómo se transporta la masa entre un fluido y otro, o entre dos fluidos, o entre un fluido y una superficie sólida. El significado físico del coeficiente convectivo en transferencia de masa es que es una velocidad constante del movimiento de una especie desde la interfase hasta el seno del fluido o viceversa, es decir, desde el seno del fluido hasta la interfase. Las dimensiones del coeficiente convectivo de forma simplificada son metros sobre segundos. Y a continuación vamos a describir la realización de un experimento sencillo y controlado con flujo turbulento y una paleta con forma esférica. La paleta pues está hecha de sacarosa para determinar el coeficiente de difusión. Los materiales que se utilizarían en este experimento serían una esfera de sacarosa o la paleta, que vendría siendo una rocaleta, ya que tiene esta forma esférica que necesitamos, un vernier, un agitador magnético para realizar el flujo turbulento, un soporte de laboratorio con abrazadera para ir a detener la paleta o la rocaleta, un refractómetro, alcohol y algodón, esto para limpiar el mismo, un cronómetro para medir el tiempo de manera precisa, un termómetro igual para medir, pero la temperatura tiene que estar calibrado para medir de manera precisa, y un vaso de precipitado. Bueno, para el método que vamos a utilizar en el experimento, pues lo principal, bueno, el paso número 1 que tenemos que hacer es medir la temperatura del agua. Nosotros juntamos el paso 1 y 2, que fue, mientras medíamos la temperatura inicial, pues también tomamos la muestra inicial del agua sola antes de empezar el experimento. Después de eso, pues prendimos el agitador. Una vez que ya empezó a girar y creó pues el flujo turbulento, vaya, pues ya preparamos la bolita de rocaleta, la bolita de azúcar que teníamos, la preparamos para poder meterla en el vaso de precipitado. Ya una vez en esto, pues nos aseguramos solamente de que la bolita de sacarosa se metiera de tal forma que estuviera totalmente sumergida en el agua, y que no tocara ninguna de las paredes del vaso de precipitado, para que no hubiera pues algún choque o que se desprendiera alguna parte de más, que todo lo que fuera por el agua, sin que hubiera choques. Después de esto, cada 90 segundos estuvimos haciendo tomas del agua para obtener la concentración, y pues hacíamos las mediciones correspondientes con el refractómetro y tomábamos datos. Pues cabe recalcar que entre medio de las mediciones, pues estuvimos limpiando el refractómetro para que no hubiera residuos que pudieran afectar la precisión de las lecturas. Las consideraciones que tuvimos para hacer los cálculos en este experimento, pues fueron que la agitación fue continua, pues la bolita y todo el experimento fue a presión constante, el volumen fue constante, el volumen de la esfera, no hubo desgaste. Perdón. Que hubo difusión unimolecular, la función unidireccional, y
la difusión de sacarosa en agua. Con respecto a las ecuaciones que utilizamos, primero planteamos nuestro balance de masa, el cual está dado por la concentración inicial en el sólido multiplicado por el volumen de este mismo, siendo equivalente a la concentración máxima que se puede llegar en la disolución, suponiendo que se disuelve por completo, que se tiene que multiplicar por el volumen del sólido más el volumen del agua. Y resolviendo para esta concentración máxima que se puede, a la que se puede llegar, nos da esta expresión, para después pasar a nuestra ecuación de flux de transferencia de masa, que por unidad de área, que está dado por el coeficiente de transferencia de masa multiplicado por la fuerza impulsora, que en este caso es la concentración máxima de la expresión anterior, menos la concentración en un determinado tiempo de entre las mediciones que estuvimos sacando. Y planteando ya la ecuación diferencial, está esta expresión que es el cambio másico, porque está multiplicado por volumen, con respecto al tiempo, es igual a K sub C multiplicado por el área por la misma fuerza impulsora. Y resolviendo mediante el método de variables separables y aplicando un poco de álgebra, nos queda esta expresión, que pasando a los cálculos, para medir la concentración inicial de sacarosa en el volumen sólido, requerimos de utilizar la densidad de sacarosa y la masa molecular y un factor de conversión para transformarlos a mol sobre litro, que da un equivalente a 4.65, y pasándolo a grados Brix, que es la unidad de concentración con la que trabajamos nosotros debido a las unidades del refractómetro, da de 159.26 Brix. Para después con la expresión calcular ya la concentración máxima a la que se puede llegar, dándonos esta tablita de concentración de datos, donde aquí ya está planteado el diámetro que se midió en la experimentación. Y pasando a los datos obtenidos, los tiempos en los que se fueron recolectando las muestras fueron de 90 segundos en 90 segundos, siendo estas las concentraciones respectivas en sus debidos tiempos. Y haciendo uso de la expresión encontrada anteriormente, nos podemos percatar que tiene un orden lineal, como la de la ecuación de la línea recta, siendo este término del lado izquierdo los valores en los ejes de las y y el tiempo los valores en los ejes de las x. Siendo así, calculamos los datos respectivos de la expresión para después pasar a graficarlos. Bueno, graficando los datos anteriores, obtenemos esta ecuación de la línea recta y básicamente a partir de ella podemos obtener ya finalmente, despejándola, un coeficiente convectivo de la transferencia de masa. Este lo obtenemos en otras unidades, pero usando la ecuación para cambiarlo, para obtenerlo en metros sobre segundos, obtendríamos un coeficiente convectivo de 4.5 por 10 a la menos 4. Y ahora, pasando ya finalmente a las conclusiones, pues vemos que mediante la realización de este experimento logramos obtener una relación directa entre la transferencia de masa y los parámetros más importantes, los cuales notamos que fueron el área de transferencia y el gradiente de concentración. Básicamente este es un experimento muy sencillo, pero controlado. Controlamos más que nada el tiempo y en el que tomamos las mediciones, y también vamos a controlar
Más que nada, la temperatura a la que estamos operando, esta mediante la parrilla eléctrica que usamos y la agitación que tenemos. Esta agitación también con la parrilla eléctrica. Esta funciona obviamente con un agitador magnético y es la que nos va a dar un flujo. Nosotros utilizamos un flujo turbulento y más que nada lo que logramos observar es que el coeficiente convectivo de transferencia de masa sí varía en estas funciones y en estas condiciones experimentales que podemos alterar para obtener determinada relación. Y más que nada lo que notamos es que se refleja un incremento gradual de la concentración de sacarosa en el agua conforme transcurre el tiempo del experimento y poco a poco vamos a ir obteniendo una reducción del volumen de la esfera. También pudimos observar que ocurre un fenómeno de convección, destacando un flujo turbulento generado por la agitación continua a mayor temperatura. Y por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.